Para 1970, Boeing ya era uno de los gigantes de la aviación comercial. Su Jumbo 747 acababa de entrar en servicio. El dominio estadounidense sobre la aviación comercial parecía absoluto. En el mercado occidental, los fabricantes de Estados Unidos se llevaban la gran mayoría de las ventas de aviones comerciales de gran tamaño. Boeing, Lockheed, McDonnell Douglas. La partida parecía ganada incluso antes de que nadie más pudiera sentarse a jugar. Pero aquí aparece algo que no encajaba. Un consorcio europeo, sin historial como fabricante unificado y sin un solo pedido de aerolíneas estadounidenses, decidió plantarle cara a este monopolio. Las empresas socias tenían experiencia aeroespacial, Sud Aviation, Hawker Siddeley, Deutsche Airbus, pero como consorcio construyendo reactores comerciales no tenían historial. Y no solo creó un rival, creó un avión que iba a dejar al descubierto un fallo crítico en toda la estrategia de Boeing. El 18 de diciembre de 1970, se creó oficialmente Airbus Industry para desarrollar el A300, el primer avión de fuselaje ancho de 2 motores del mundo. Las primeras ventas fueron desastrosas, la producción cayó a menos de un avión cada 2 meses. Y dentro, los directivos debatían cerrar el programa por completo. Y aún así, medio siglo después, Airbus controla más o menos la mitad del mercado mundial. El monopolio estadounidense se vino abajo. El 747, que se suponía que dominaría el siglo, se volvió innecesario para la mayoría de rutas. Y la idea que Boeing despreció por considerarla demasiado pequeña, se convirtió en el plano base de casi todos los aviones comerciales exitosos desde entonces. Para entender lo audaz que fue la apuesta de Airbus, primero hay que ver contra qué se estaba enfrentando. A finales de los 60, los fabricantes estadounidenses no solo lideraban el mercado occidental de aviación comercial, tenían un dominio absoluto. Boeing, Lockheed y McDonnell Douglas llevaban décadas perfeccionando el arte de construir aviones comerciales. Tenían conocimiento de ingeniería acumulado, relaciones con proveedores y una confianza por parte de los clientes que parecía imposible de replicar. Cuando Pan Am puso en servicio el Boeing 747 en enero de 1970, no estaba presentando solo un avión nuevo, estaba anunciando la supremacía estadounidense en la aviación por muchos años. El 747 se volvió un ícono al instante. Enorme capacidad, alcance intercontinental y una silueta inconfundible que redefinió lo que podía ser volar. Aerolíneas de todo el mundo corrieron a pedir el Jumbo. En esa época, para rutas de largo radio, cuanto más grande, mejor. Los rivales de Boeing respondieron con sus propios aviones grandes, el Lockheed L-1011 y el McDonnell Douglas DC-10, ambos con 3 motores para esquivar las restricciones de desvío de los bimotores y tener redundancia sobre el agua. Europa, mientras tanto, era un caos fragmentado. Cada país mantenía a su campeón nacional de la aviación. Reino Unido tenía sus fabricantes, Francia los suyos, Alemania iba por separado. Los recursos se repartían entre programas que competían entre sí y que no tenían la escala para desafiar el dominio estadounidense. Las peleas políticas se comieron años de negociaciones. Los ministros exigían que sus industrias nacionales se quedaran con partes específicas de trabajo. No importaba la capacidad, no importaba la eficiencia. Lograr que esos países cooperaran en cualquier cosa ya parecía una quimera. Un programa aeronáutico que necesitara miles de millones en inversión coordinada, imposible. Cuando por fin Airbus tomó forma, la lista de primeros operadores decía mucho. Air France, Lufthansa, aerolíneas con conexiones obvias con sus estados. Los críticos lo descartaron como pedidos a la fuerza por política, no como una validación comercial real. En la práctica, los gobiernos europeos estaban comprándole a su propio consorcio para mantenerlo con vida. El entorno regulatorio lo hacía todavía peor. En los 70, la FAA seguía con reglas estrictas de desvío de 60 minutos para aviones bimotores sobre el agua. Cualquier avión con solo 2 motores tenía que mantenerse a menos de 60 minutos de un aeropuerto alternativo adecuado, siempre. El efecto práctico fue contundente. Los bimotores quedaban en la práctica fuera de la mayoría de las rutas transatlánticas y transpacíficas más rentables. El mercado de largo radio era territorio casi exclusivo de aviones de 3 y 4 motores, y los fabricantes estadounidenses llevaban una ventaja enorme en ambas categorías. Esto creó lo que parecía una barrera infranqueable. Para competir en los mercados rentables de largo alcance necesitabas aviones grandes con 3 o 4 motores. Desarrollarlos costaba miles de millones, requería décadas de conocimiento institucional y relaciones establecidas con aerolíneas de todo el mundo. Europa no tenía nada de eso.
Los primeros intentos de organizar una respuesta europea fueron un completo desorden. Las aerolíneas desconfiaban de comprarle a un consorcio nuevo, sin historial. Incluso después de que Airbus Industries se creara formalmente en diciembre de 1970, la organización seguía siendo una construcción política frágil. Los obstáculos para este consorcio nuevo eran enormes: cero experiencia de producción a gran escala, sin cadena de suministro consolidada, sin infraestructura de soporte al cliente y, lo más importante, sin credibilidad ante las aerolíneas que realmente iban a comprar sus aviones. ¿Por qué American Airlines o Delta iban a confiar sus rutas a un experimento europeo sin probar cuando Boeing ofrecía fiabilidad demostrada? Los números contaban una historia brutal. Entre finales de 1975 y mediados de 1977, Airbus sufrió una sequía de pedidos devastadora para el A300. Casi ninguna aerolínea se comprometió con el programa durante ese periodo. Aviones terminados se quedaban en la plataforma sin compradores. La cadencia de producción cayó a algo así como medio avión al mes. Dentro estallaron debates sobre si parar la producción por completo, aceptar la derrota y cerrar el programa. Para Boeing, mirando desde Seattle, el programa A300 debió parecer la confirmación de siempre. Las ambiciones aeronáuticas europeas seguirían siendo limitadas para siempre. La fortaleza estadounidense parecía inexpugnable. Para entender por qué Airbus triunfó donde todo el mundo esperaba un fracaso, hay que mirar un hueco en la estrategia de Boeing. Un hueco que la propia Boeing no vio venir. A principios de los 70, la gama de Boeing se construyó sobre una suposición muy concreta. El futuro de la aviación serían aviones más grandes volando rutas más largas. El 747 era la máxima expresión de esa idea, una capacidad enorme pensada para una demanda igualmente enorme. 4 motores para el máximo alcance y redundancia, pero esa suposición dejó un agujero en su catálogo. Boeing no tenía un reactor bimotor de fuselaje ancho y doble pasillo diseñado desde cero. Uno optimizado para unas 250 plazas y alcance medio a largo. Sus rivales cubrían ese espacio con trimotores, el DC-10 y el L-1011. Solo que eso venía con el sobrecoste de operar 3 motores en vez de 2. El A300 apuntó a ese hueco con precisión quirúrgica. Al usar solo 2 motores, Airbus podría ofrecer a las aerolíneas un consumo de combustible más bajo que los trimotores estadounidenses en rutas comparables. Su cabina de doble pasillo permitía una cómoda configuración 2-4-2. Los pasajeros la preferían frente a las alternativas de pasillo único, más apretadas. Y su bodega de carga, propia de un widebody, era muy eficiente para la economía mixta de pasajeros y carga que muchas rutas necesitaban. Boeing acabó detectando ese segmento. Pero su respuesta, el 767, no entró en servicio hasta 1982. Eso le dio a Airbus casi 10 años para afianzarse en la categoría de bimotores de fuselaje ancho medio, sin competencia directa. Pero acá es donde la historia da un giro inesperado. El A300 no se salvó gracias al apoyo de los gobiernos europeos. No se salvó por una ingeniería brillante. Se salvó gracias a un directivo de una aerolínea estadounidense que había caminado sobre la luna. Y por una campaña de ventas tan agresiva que rozaba la desesperación. Frank Borman había comandado el Apolo 8, la primera misión en orbitar la luna. En 1975 se convirtió en CEO de Eastern Airlines. Y de inmediato se topó con un problema brutal. Su flota de aviones de fuselaje estrecho, ya envejecidos, no podía con el volumen de pasajeros en rutas de alta densidad. Pero pedir 747 habría sido un exceso desastroso para la red doméstica de Eastern. Necesitaba algo intermedio. Los fabricantes estadounidenses no lo ofrecían. Airbus vio una oportunidad. Y fue directamente a por ella con una agresividad extraordinaria. Giras de demostración por toda Norteamérica. A300 llevados directamente ante ejecutivos de aerolíneas que quizás nunca se habrían planteado un avión europeo. Pero se encontraron con un problema inmediato. Los compradores estadounidenses desconfiaban mucho de comprarle a un consorcio europeo. Orgullo nacional, dudas sobre la infraestructura de soporte, simple desconocimiento, todo sumaba resistencia. La respuesta de Airbus fue inteligente. En su campaña en Estados Unidos restaron importancia deliberadamente a la identidad europea del avión. En cambio, lo presentaron como prácticamente americano por su participación industrial. Los motores GSF-6 eran estadounidenses, proveedores clave de componentes eran estadounidenses. Según algunas métricas, el A300 tenía tanto contenido estadounidense como europeo. La resistencia política y del consumidor empezó a aflojar.
La estrategia funcionó. En 1977, Eastern aceptó arrendar 4 A300 para probarlos. Cuando el avión demostró su valor en operación, Borman se comprometió con una compra mayor. Al final, 23 aviones. Para Airbus esto no era solo una venta, era la prueba de que iba a sobrevivir. La adopción por parte de Eastern aportó algo que el apoyo de los gobiernos europeos nunca podría dar: validación operativa de una gran aerolínea estadounidense. Cuando los A300 de Eastern rindieron con fiabilidad en rutas de alta densidad, la economía del avión se volvió imposible de ignorar. El ahorro de combustible era real y la experiencia del pasajero en esas cabinas anchas de doble pasillo era claramente mejor que en las alternativas de fuselaje estrecho, mucho más estrechas y apretadas. Lo que Airbus descubrió casi por accidente fue que el mercado más rentable no fue al que había apuntado al principio. El A300 se diseñó como un fuselaje ancho de medio a largo alcance, pero su economía más convincente apareció en tramos de media distancia y alta densidad. Rutas donde los narrow bodies se quedaban cortos de capacidad, rutas donde un 747 era absurdamente grande. Las redes hub and spoke habían remodelado la operación de las aerolíneas. Los flujos de pasajeros se concentraban en aeropuertos centrales, y esos flujos necesitaban aviones más grandes que un narrow body, pero más pequeños que un jumbo, exactamente donde encajaba el A300. Este hallazgo tuvo implicaciones enormes. Las aerolíneas con redes hub and spoke necesitaban bancos de salidas, varios vuelos saliendo en ventanas cortas para conectar pasajeros de forma eficiente. El punto óptimo de capacidad del A300, alrededor de 250 pasajeros, resultó ideal para rutas troncales hacia y desde los hubs. Un solo 747 sería un derroche. Varios vuelos en narrow body serían ineficientes. El entorno regulatorio también empezó a moverse en favor de Airbus. En 1977, la FAA comenzó a relajar lentamente las normas ETOPS, ampliando los destinos potenciales que el A300 podía operar. El éxito del A300 creó algo incluso más valioso que beneficios inmediatos. Consagró a Airbus como fabricante creíble. Experiencia operativa, capacidad de provisión de repuestos, referencias de clientes para respaldar futuros programas. Aerolíneas que jamás habían considerado un avión europeo empezaron a sentarse a negociar. La respuesta de Boeing llegó. El 767 entró en servicio con United Airlines en septiembre de 1982, 8 años completos después del debut comercial del A300 con Air France. Durante ese lapso, Airbus acumuló experiencia de operación en varios continentes, montó infraestructura de soporte, construyó relaciones con clientes que durarían décadas, y más importante aún, Airbus usó la plataforma del A300 para desarrollar el A310. Un derivado más corto y de mayor alcance que entró en servicio comercial a finales de 1983. Esto demostraba algo que debería haber alarmado a los directivos de Boeing. Airbus había aprendido a iterar de forma eficiente sus diseños, familias de aviones que compartían componentes, requisitos de formación, filosofías operativas. El concepto de comunalidad se convertiría en una de las ventajas competitivas más potentes de Airbus. Los pilotos podían pasar con facilidad entre distintos modelos dentro de una familia. La Cross-Crew Qualification acortaba el entrenamiento de transición gracias a las similitudes de cabina. Boeing logró una comunalidad inusual entre el 757 y el 767, pero Airbus formalizó y vendió el concepto como estrategia de familia. A los planificadores de flota les resultó muy convincente. El A300 también evolucionó mucho durante su vida de producción. La variante A300-600R introdujo una cabina de cristal para 2 pilotos derivada del A310. Eliminó el puesto de ingeniero de vuelo, que era estándar en los widebodies de los años 70. No fue solo una cuestión de reducción de costos, señaló el compromiso de Airbus con la comunalidad de cabina y sistemas, la base de sus familias posteriores con fly-by-wire. El respaldo de los gobiernos europeos fue esencial en los primeros años. Ese apoyo le dio a Airbus el colchón financiero para aguantar tasas de producción dolorosamente bajas. Si fue un subsidio injusto o una política industrial legítima, sigue siendo tema de debate. Pero el efecto práctico era claro. Airbus podía permitirse ser paciente de un modo que una empresa puramente privada no podría. La producción del A300 continuó desde principios de los 70 hasta 2007, y ese año se complementaron las últimas entregas de A300 de carga. Una vida extraordinaria para un avión que muchos ya habían dado por fracasado. Aunque el servicio de pasajeros terminó siendo limitado, el modelo encontró una segunda vida enorme en carga.
el mismo patrón que más tarde definiría el destino del MD-11. Avancemos hasta el presente. Airbus controla más o menos la mitad del mercado mundial de aviones comerciales. El duopolio que parecía impensable en 1970 ahora es la estructura que define a la industria. La fortaleza antes inexpugnable de Boeing se ha convertido en una lucha constante por cada punto de cuota de mercado. El 747, que se suponía que iba a dominar el siglo, su producción llegó a su fin en 2023. Las aerolíneas descubrieron que bimotores más pequeños y eficientes podían cubrir la mayoría de rutas con más rentabilidad. Las ventajas únicas del Jumbo sobrevivieron solo en las rutas troncales de mayor demanda y en carga, donde su enorme volumen seguía sin rival. Incluso Boeing acabó construyendo sus propios fuselajes anchos bimotores, el 777, el 787, aviones que competían directamente con la filosofía que Airbus ayudó a imponer. Lo que Boeing descartó como un experimento europeo terminó siendo la plantilla de la aviación comercial moderna. Ese bimotor de fuselaje ancho que en 1970 parecía demasiado pequeño como para importar, se convirtió en el antecedente directo de familias de aviones que hoy dominan las carteras de ambos fabricantes. Pero el dominio del mercado nunca es para siempre. El entorno regulatorio que favorecía a los trimotores y cuatrimotores con el tiempo cambió. La fiabilidad de los motores mejoró. Se amplió el ETOPS. Las redes hub and spoke que hicieron imprescindibles a los fuselajes anchos medianos ya no eran las mismas cuando Boeing tomó esas decisiones estratégicas. Airbus no le robó a Boeing su mejor idea, tomó el concepto de fuselaje ancho y encontró una manera más inteligente de usarlo. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?